Bueno, a ver si. Bien, ahora sí, ahí estamos. Bien, hola, otra vez, otro miércoles. Hola. Buenos días. Hola, buen De día. Astro Evolutivo. Buenos días. Recuerde que hoy estamos en Virgo y estamos en Mercurio, o sea, las dos cosas juntas. O sea, estamos con las energías de... Creo que Mercurio está ahí, ¿no? Antes de que pregunten, ¿no? Mercurio retrógrado es como háganse cargo de que la cagan. Pero sí son Virgo. Acá tenemos nuestra representante virginiana. Así que el retraso se debió a esto de Virgo, de Gabriel precisamente, el miércoles del rayo Gabriel, del rayo blanco de Gabriel, Mercurio, todo junto. Así que por eso los 5 minutitos estuve limpiando. Había que sacar las energías. Así que hoy vamos a hablar de Neptuno, ¿no? Que también es la otra parte, la contraparte de Virgo, ¿sí? El eje en sí, no es la contraparte, sino el eje, es como el complemento. Para entender un poco cómo es esta energía, cómo podemos gestionarla para no evadirnos de la realidad, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que Neptuno a veces nos hace evadir la realidad, nos hace quedarnos en ese idílico y no nos permite estar en el presente. Pero también tenemos la otra parte de que también Neptuno bien gestionado nos ayuda, por ejemplo, a tener esa sensación de conexión con el todo, a evitar sentir esa soledad, que a veces tenemos ese vacío, que a veces se nos da adentro, que es por esta cosa de no estar conectados a uno mismo, al fin de cuentas, porque Neptuno es la plenitud del ser en cuanto a, se podría decir una comunión, una unidad con los demás, pero sin perder su individualidad. Entonces tenemos los dos aspectos de Neptuno, que es esta cosa de vuelo, voy a los excesos también, a lo que me saque de la realidad, o me hago parte de la realidad, lo disfruto, lo vivo, me hago esta famosa frase trillada de me hago uno con el todo, pero sin perderme a mí misma, sin perderme quién soy yo. Y eso también es un poco lo que nos pide, o sea, este agua nos hace fluir, pero la tierra de Virgo nos hace volver a encontrar el eje, ¿no? Este infinito constante que tienen los ejes zodiacales. Bien, como siempre les digo, después en la cajita de descripción, abajo están los links ya para contactos y los links todos nuevos, renovados, para que se puedan sumar a los diferentes canales, a las redes sociales. Cualquier pregunta que tengan la hacen en el aula, así que hoy, como no tenemos a Char, que es la que nos lee las preguntas, tengo el Telegram en el celular, así que tengan paciencia. Si estoy mirando para abajo, para el costado, porque estoy leyendo y buscando. Y recuerden que si les gusta, suscríbanse a los canales, denle like y si lo comparten sería genial. Si no, en la semana va a estar compartido en todas las redes sociales posibles. Bien, hola. Ale, anda con el tercer ojo ahí a pleno. Sí, no sé por qué ahora estaba viendo que ves que empiezo algo, no sé por qué me da por tocarme aquí, como que me relaja. Y debe ser por algo. Es el tercer ojo porque empieza a latir. Sí, Es sí, como normal, que me normal. relaja y como que... Y justamente lo que decías tú de Virgo y Piscis es simpático porque hoy día, hoy día y yo, parte de otros días, está Neptuno en Piscis, ya en su casa, por así decirlo, y está Mercurio en Virgo y están en oposición. Entonces, ahí justo está el tema para hablar ideal, para que podamos fluir con él. Más encima hay un aspecto armónico con Plutón también, y así que está como todo como para entender ese proceso de transformación que a veces tenemos. No sé por qué tengo que decirlo ahora, porque dije, ¿por qué tengo que decir? Mira, a nivel, para que vayamos entendiéndonos, porque hablaste también de que no tenemos que perder esa diferenciación que nosotros somos. Y a veces nos da miedo, o una cosa, o pertenecer a un grupo y camuflarnos ahí, y no sentirnos como distintos, como que nos camuflamos y perdemos quiénes somos, o a veces queremos tanto diferenciarnos que nos alejamos finalmente del grupo. Y finalmente acuérdense que somos todos red, pero somos puntitos y esos puntitos son los que cada uno ilumina con su propio color, ¿ya? Y esto, una explicación, o sea, la explicación lógica es que a nivel cerebral, nosotros también a nivel evolutivo,
acuérdense que si nosotros nos mimetizábamos, sobrevivíamos, ya en época antigua. Si nos mimetizábamos, sobrevivíamos en grupo porque teníamos que andar como en manada, por así decirlo, para que no fuéramos atacados, no sé, por leones, no sé, qué sé yo. Pero está en nuestro, obviamente que está en nuestra configuración interna, nuestra información interna, eso de querer camuflarnos, pero también está también en nuestra configuración interna que el proceso evolutivo es también diferenciarnos. ¿Ya? Así que cuando tengan esas contradicciones, es netamente por una información interna que nosotros tenemos y que ya estamos ya en otra etapa, así que está bien sentirnos diferentes, está bien sentirnos especiales, y aquí viene la palabra con Neptuno, está bien sentirnos como que tenemos algo y validar eso, algo que sentimos distinto que tenemos del otro. Y está bien, es válido y es correcto, digamos que es correcto que somos distintos, cada uno, somos cada uno una semillita distinta y está bien sentirnos especiales. La cuestión es que obviamente, como acá ya estamos integrando la dualidad, es que no nos vayamos para un lado, ni tampoco negando que no somos especiales, que yo no soy especial, que yo no valgo nada, ni tengo nada, porque sí tenemos algo. Así que les dejo claro que sí hay algo en nosotros, en cada uno, y cada uno es distinto. Porque acuérdense que la carta astral es distinta y cada uno tiene su configuración especial, ¿ya? Así que sí somos especiales, sí tenemos algo, pero acuérdense, la integralidad. Partiendo por eso, por Neptuno, que ya todos saben que es como, entre comillas, el volado de los planetas, pero es por un tema de que es gaseoso, ¿ya? Digamos que estructuralmente su componente Neptuno como planeta es gaseoso. Y la particularidad de tiene que ser gaseoso es que también acá la energía la podemos nosotros maniobrar, ¿ya? Y se puede formar de distintas formas para que podamos, esa energía neptuniana, esa energía de sentir, de percibir, del infinito, de lo eterno, por así decirlo, la podemos mover como el agua en distintas partes, ¿ya? Desde nuestras raíces, subiendo por nuestra kundalini, por nuestra estructura saturnina, por todo. ¿Ya? Neptuno está en todos lados y porque se siente por todos lados. Por ende, comúnmente siempre se dice como que Neptuno está arriba, como que yo evado y me voy hacia arriba. No, porque también evado y me puedo ir hacia abajo. Y ahí estoy con las sombras, con Plutón. ¿Ya? Entonces, por ende, vean de que Neptuno se mueve. Por ende, de hecho, ayer hice yoga y me quedó la frase de que el movimiento es libertad, ¿ya? Por ende, nosotros a ese Neptuno tenemos que permitirle el movimiento, ¿ya? No estancarlo, no encerrarlo por mucho tiempo. Y aquí va también el tema de que en la carta astral, acuérdense que está la casa 12 y la casa 6, que justamente Piscis, Virgo, y en la astrología antigua decían porque acuérdense que ya eso se puede trabajar, de que está el eje como de la enfermedad y la salud, o por ejemplo, la casa 12 era como relacionado con los locos, con la gente que está en el hospital, en la cárcel, etcétera, en una torre encerrado, en un castillo, y el otro era el tema de la salud, los hábitos, que hay que cuidarse, de las cosas, del sacrificio, porque la casa 6 como que tienes que hacer cosas con sacrificio, para obtener lo que tú quieres, ¿ya? Ese eje estaba en esa categoría. Y aquí obviamente es despejarnos de eso, porque ya obviamente que ya tenemos herramientas a las cuales poder salir de ahí y poder movernos con facilidad, y ahora que Neptuno está retrógrado, si Neptuno está retrógrado, sí, podemos nosotros como que está bien encerrarnos un rato en nosotros mismos para escucharnos, para estar en silencio, para percibir, para sentir, ¿ya? Y ahí usar también la parte de Virgo, de que si yo estoy sintiendo algo, que tengo que verbalizarlo. Y ahí está la recomendación de que está bien el silencio, está bien esto de irse, pero también comuníquenlo, escríbanlo, dibújenlo, garabateen en un pizarrón, con las palabras que se vengan, que hace rato siempre venimos diciendo que son ejercicios, ¿ya? Son ejercicios que ustedes tienen que ir haciendo, de
de ese movimiento que tiene la energía, de poder plasmarla acá en la realidad a través de cosas que podamos manifestar con nuestras manos, con nuestro cuerpo. Por eso, aquí también el tema del eje Neptuno, y, que es Piscis, y con Mercurio Virgo, yo quiero dejar a mi hermana que hable bien la parte de lo que es el sacrificio, el sufrimiento, porque ella tiene la parte de Virgo bien desarrollada, y ayer de hecho estuvimos conversando, así que como para que vayamos también obteniendo otras perspectivas, para que vayamos comprendiendo las palabras y sacándole el peso a las palabras y a los conceptos de las palabras, ¿ya? Por ejemplo, se habla mucho de que hay que ser coherente, con el sentir, el hacer, el pensar. Y uno siempre piensa que dice que, tengo que ser coherente conmigo y ser amor y todo amor hacia el otro y ser coherente con eso. No, porque a veces nosotros estamos enojados. Y esa coherencia, porque si uno hace distinto lo que siente, yo estoy enojada y hago algo distinto y digo, ya tengo que hacer esto por otro, porque si no hiero, estás dejando de ser coherente. Entonces, tienes que validar ese enojo que está en ti. Lo validas, te estás enojado y reconoces en ti, estoy enojado, y si hay una persona al frente tuyo, tú le puedes decir, mira, me siento enojado en estos momentos y necesito un poco de tiempo para, ¿me entiendes? Entonces ahí tú estás siendo coherente contigo, ¿ya? Porque estás respetando tu coherencia del pensar, del sentir, que te sientes enojado y estás comunicándolo. Estás haciendo algo para comunicar de que estás enojado y por ende necesitas un poco de tiempo para poder gestionar ese enojo que se tiene que ir, ¿ya? Con distintas cosas que tú obviamente ya puedes gestionar porque ya estás reconociendo algo. Por ende, no es que siempre tengamos que ser coherentes con lo bueno, entre comillas, acuérdense que no hay ni bueno ni malo, sino que también es ser coherente con si tengo tristeza, vivo la tristeza y soy coherente con esa tristeza. Estoy triste y escribo lo que siento y ahí lo boto. Lloro, ya también puedo llorar. No necesariamente ser coherente con un lado nomás, con un lado de la balanza, sino que también con distintas emociones. Y las emociones son movimientos. Las emociones tenemos que sacarlas, moverlas, ya como Neptuno, moverla para todos lados para que podamos sentirnos libres, ¿ya? Y eso para que así aclarar esa película de la coherencia que es muy famosa, pero uno piensa que es para un lado y no, es eso. Y ahí tú vas como gestionando tus emociones. Quiero que la Javi hable un poco de lo que es la palabra sufrimiento o sacrificio para que podamos ahí ir indagando más allá, porque es un tema que es para mí que es bien delicado, que es bien como que quiero porque dicen que hay mucho sufrimiento en el mundo, y a veces hay un sufrimiento que puede ser gestionado así, ¿ya? Y es todo a nivel mental. Entonces quiero como que vayamos entendiendo ese sufrimiento que tiene Neptuno para que podamos liberar ese Neptuno y podamos trabajarlo en nosotros con el nivel planetario, todos los planetas con Mercurio, darle una perspectiva para que así, entre todos, con esa gestión ya neptuniana, hagamos esa conexión que necesita, que Neptuno, acuérdense que es conexión, y podamos, que finalmente lo que queremos es elevar la frecuencia finalmente de todo y entendamos de que el sufrimiento no existe finalmente. Es como que es bien delicado, por eso es algo que quiero ir profundizando. Hermanita. Bueno, o sea, antes de ir directo a esa parte del que me tiraste la pelota, bien, quería nombrar también lo de, Neptuno, que es como un poco la ironía de que si bien Neptuno por lo general se le conoce como, o se le asocia con la parte de evasión, de quedarnos pegados en una situación y no poder ver más allá, a veces también está asociado a un modo víctima, o como dijiste tú, a la incoherencia emocional, que es cuando, por ejemplo, queremos decir no, pero decimos sí, o nos sentimos mal, pero decimos que estamos bien. Pero también Neptuno es el que te ayuda precisamente a comprender todas las situaciones,
de una mirada y comprender por qué suceden, que todo sucede como tiene que suceder, la mirada parte objetiva, te ayuda también a entender o hacerte las preguntas del para qué, de que todo está interconectado, de que la separación es aparente y no existe separación real, sino que es una ilusión. Te ayuda también a salir del modo víctima, a ver que los hechos son neutros y que uno escoge cómo accionar o reaccionar. Y finalmente nos ayuda a trascender todo esto, las situaciones mismas que vivimos. Entonces, tomándome de esa parte, por ejemplo, respecto al sufrimiento, que el sufrimiento es mental, pero ¿por qué se dice que es mental? Porque digamos que las emociones duran 90 segundos en nosotros. Eso en estudio de la ciencia, digamos. Duran 90 segundos. Sin embargo, se pueden reciclar constantemente en un loop o en un GIF, porque digamos que esa emoción nosotros inconscientemente la asociamos a una idea, y esa idea es la que vamos repitiendo, que puede una idea que puede navegar por toda nuestra vida básicamente, o del inconsciente, o del árbol familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa idea es la que vamos reciclando, y es como que uno tiene esa emoción o ese sufrimiento como duradero, por así decirlo. En cambio, cuando uno entiende la emoción que le está pasando, y ahí obviamente hay muchas herramientas que puedes indagar de si es, por ejemplo, un bioshock emocional, algo de la infancia, algo del árbol genealógico, o por la situación que te está pasando te gatilló algo, o porque la situación en sí de ahora es nueva y es compleja. Si nosotros reconocemos esa emoción, la validamos, hacemos el trabajo interior que nos corresponde y soltamos, es que uno puede ir avanzando sin quedarse pegado en ese bucle o caos emocional. Porque también hay que entender que, por ejemplo, ayer me di cuenta que muchas veces nosotros ponemos como la etiqueta sufrimiento a personas que ni siquiera, que están pasando por una situación compleja así, pero que ni siquiera ellas se etiquetan o dicen que están sufriendo. Es como que nosotros vamos como con el timbre, así. Ah, no, es que está sufriendo. Ah, no, que ella está sufriendo. Ay, pobrecita la niña que está sufriendo. También pasa con los niños. Que la misma gente adulta, hasta yo misma de repente es como, no es que está sufriendo, eso le causó sufrimiento, y es como, el niño ni siquiera tiene ese concepto de sufrimiento, pero nosotros como que se lo timbramos. Entonces lo que sí tienen es que, por ejemplo, el niño, la persona, hablamos del niño, está pasando por una situación compleja. Esa situación, digamos que tiene un espectro gigante de emociones. Puede quizás estar más para un lado, como un lado más denso, pero también hay momentos neutros y momentos felices. Entonces, es como entender que sí, estamos pasando por una situación compleja que tiene una gran gama de emociones, y cada una de esas emociones tiene que ser validada por lo que es. Y al momento que es validada, también como dice Alejandra, y con un montón de ejercicios que hay más, sacarla, trabajarla, conversarla, expresarla, bailarla, cantarla, patear también, no sé, la parte más física también. Entonces, digamos que va en eso, porque cuando uno empieza a validar las emociones y a sacar esta etiqueta, es que uno también va limpiando esa carga emocional, porque las palabras, como hemos dicho mil veces, vienen con una carga cuando nosotros la ocupamos. Por eso hay que tener ojo, tanto en pensamiento como en la palabra que decimos, porque quizás no lo decimos, pero lo estamos pensando o sintiendo. Entonces, de entender eso, el sufrimiento es mental, las emociones duran muy poco en nuestro sentir como real, y después lo que nosotros mismos vamos reciclando, por, como dije, diferentes razones que pueden ser, ahí ya depende mucho de la persona o de la situación que esté viviendo. Entonces, por eso es muy importante de validar todo lo que sentimos, anotarlo e ir indagando, el trabajo personal, el precisamente moverse en este eje de no evadir hacia la negación o a estar en el bucle, sino a ya sí tomar un momento para ti, para reconocerlo, pero después ya usar como más el Virgo y la parte más objetiva de empezar ya. Esto lo estoy viviendo, esto estoy sintiendo, esto me causa, lo voto, ya, después de la pataleta, ya. ¿Para qué? ¿Para qué es esta situación? ¿En qué me sirve?
Cuando uno ya entiende que, por ejemplo, comprende que todo pasa como tiene que pasar, que es algo que se hace día a día, uno también va como que se saca cargas para manejar precisamente diferentes tipos de situaciones que nos pasan en la vida. También, por ejemplo, muchas veces se genera una especie de sufrimiento, entre comillas, por ejemplo, por querer como ayudar y como desesperarte, por quizás no poder ayudar. Entonces ahí también es momento de volver al centro y de decir, a ver, esta es la situación, esto me causa, esto siento, ya, ¿y qué puedo hacer yo? Y hacer lo que puedes hacer, no desesperarte por querer hacer más porque piensas que haciendo más o que se te ocurran cosas o desgastándote tú mismo, que al final la persona se termina muchas veces enfermando por ayudar, pensando que ese es como el camino y es como no, o sea, imagínate que, de hecho ayer le decía a una persona, menos es más, porque la persona se estaba enfermando por querer ayudar a otra. Y es como tú, no, mira, tú ya estás haciendo esto y esto que está perfecto, tienes que seguir con tu vida, no desgastarte con lo que esté pasando en otro lado, ya poner como el límite, y eso también, a seguir con tu vida y al tú estar bien, también eso le irradias a la persona y también le va a ayudar. Pero si te estás desgastando y si estás con eso, con esa rumia mental, con esa carga, con todas esas emociones, con ese torbellino y no puedes salir, que no puedes dormir, que te cuesta comer y te estás realmente dañando la salud, ¿tú cómo quieres ayudar al otro si tú estás mal? Sí, el sufrimiento como tal es un conjunto de emociones no identificadas que pueden ser identificadas y después validadas. Por ende, es importante que ese sufrimiento identifiquemos cuáles son las emociones para que con eso podamos nosotros irlas soltando, irlas liberando. Y cuando decía Javi de que finalmente decimos, esta persona está así, esta persona está acá, ¡ay, qué atroz! Estamos finalmente bajando la energía, ¿ya? Entonces, por ende, tenemos que ir comprendiendo con mucho amor, con mucha compasión y mucha entereza y grandificencia de uno como humano para entender la situación a nivel global, ¿ya? Y así estar con otra perspectiva y ahí como que uno eleva la energía y van pasando como cosas, situaciones que van percibiéndose como mejoras, por así decirlo. Entonces, por ende, traten de que esa sensación de sufrimiento que se percibe, la identifiquen y puedan irlas liberando, como que se van tirando para allá, para acá, para acá, y se van liberando. Y así se va gestionando y la energía se va moviendo, que era lo importante. Y lo mejor es que eso es súper personal, entonces precisamente te ayuda a tu trabajo personal, porque puede ser que un grupo X está sufriendo, ya, pero cada uno tiene sus emociones, no son las mismas emociones identificadas, o sea, que no están identificadas, perdón. No, cada persona no tiene lo mismo, entonces si cada uno hace su proceso de identificación y de trabajo y va trabajando sobre eso mismo, es que después las cosas, todo como que la maquinita empieza con las tuerquitas como a girar, a avanzar, y uno va identificando cosas en las situaciones, como va todo, se va más armonizando, entre comillas, por así decirlo. También el tema de que acá, bueno, eso es lo que decíamos de que de la parte víctima y la parte que digamos el víctima y el que victimiza o el que yo quiero ayudar y el que quiere ser ayudado, o que ni siquiera a veces quiere ser ayudado, sino que está como ese eje del yo ayudo y el que ayuda, ese eje tienen que tener mucho ojo en cuál eje están, o sea, cuál polaridad están. Acuérdense que ahora hay que integrar. Entonces vean en qué polaridad están, de que yo quiero ayudar y el otro quiere ser ayudado, te está pidiendo ayuda, ojo con eso, porque se forma ahí un bucle que no sales de ahí, ya que, bueno, eso lo dije como ayer en un pequeño video que hice de las relaciones de pareja, pero también hay personas que como que buscan ayudar porque se sienten, o sea, buscan ayudar por una necesidad, ¿ya? Así que
ustedes tienen que tratar de ver, identificar si mi querer ayudar es en base a una necesidad mía, que me siento bien ayudando, o es en base a amarte, a la voluntad de que quiero ayudar por una parte de un amor que tengo de mí que nace hacia otro. ¿Ya? Porque cuando uno lo hace con una necesidad, es algo tuyo que tienes que ir trabajando. Y cuando tú lo haces de una necesidad, al otro también le provocas una necesidad y no termina de desarmarse ese bucle y finalmente la relación que tienen, sea madre-hijo, hijo-madre, con jefe, empleado, etcétera, o relaciones de pareja, se termina enfermando la relación, ¿ya? Y si se enferma la relación, se enferma uno o el otro y finalmente como que hay como unos desvíos, unos trampolines, como una, ¿cómo se llaman estas rusas? Se me olvidan las palabras. Así como que eso. Entonces, por ende, hay que ir como entendiéndola. Sí, también no solamente eso de la necesidad, sino a veces también si haces las cosas por culpa, si tu motivación es siempre identificar cuáles son nuestras motivaciones internas, por así decirlo, porque no solamente aplica para las cosas más como densas, entre comillas, sino para las positivas también. De dónde sale, de dónde viene, si es por culpa, si es por un recuerdo, si es por una carencia, si es por una felicidad, si es por compasión, etc. Y así uno va identificando y va pudiendo trabajarlo precisamente. Sí. Ahí sí parece que anoté algo yo también. De hecho, con esto, y ya también iba anotando un par de cosas, por ejemplo, muchas veces de esta necesidad de sobreprotección o de proteger o de ayudar o de estar, nos olvidamos también de la parte de lo que implica el estar para el otro y desde dónde tenemos que estar para el otro, ¿no? Porque uno puede estar, puede hacerlo con todo el amor del mundo. Vamos a ponerle que acá no hay una intención de perjudicar al otro, pero sin embargo, a veces por estas necesidades internas, estas culpas, estas carencias que nosotros cargamos, pensamos que ayudamos al otro y capaz en realidad nos estamos metiendo en su vida o nos estamos metiendo en su proceso o nos estamos metiendo de mala manera, ¿sí? No con mala intención, no es lo mismo mala intención o buena intención que de mala manera, en el sentido de no preguntamos. Y hay, por ejemplo, algo que me pasa muy seguido, no me pasa con mi hijo, tiene 4 años, sí, pero tiene momentos en los cuales se enoja, por ejemplo, con todo esto del sentir y todo esto, y te dice, no, déjame solito, estoy enojado. Y yo lo dejo solito porque está enojado. O sea, no es que, a ver, obviamente siempre estoy atenta, que no se vaya a golpear, que no vaya a hacer más lío, que no. Pero déjame solito, estoy enojado. Yo lo dejo esos 10 minutos solito porque está enojado, se le pasa el enojo y después le puedo explicar lo que hizo mal, o lo que no tiene que hacer, o lo que no tiene que decir y demás. Porque él sabe que si yo le quiero explicar en ese momento, Lunita en Aries, si yo le quiero explicar en ese momento, no va a entender, porque ya le pasó un montón de veces. Entonces, ¿qué pasa? Como yo soy ascendente en Aries, mire la oposición, entiendo desde dónde tiene el enojo, entonces lo dejo ese rato solo, se le pasa, y después le explico. Y ahí entiende. Pero, o si no te dice, déjame solito que yo puedo. El yo puedo también es esta cosa de este Marte que tiene ahí revolucionado, pero que puede solventar él solo, pero entiende incluso con sus 4 años sus emociones. Entonces, ¿qué pasa? A veces sí, cuando ya, digamos, vamos a ponerle, toma el tiempo, ¿no? Y son más berrinches de a ver si consigo lo que quiero, ahí sí, capaz que entro en el juego, le hago alguna broma o algo. Pero en el momento que me lo dice en serio, no le invalido la emoción. ¿Sí? Esto es muy importante para la gestión de los niños y los adolescentes. No le invalido, esto igual para todo, pero a ver, no le invalido la emoción al niño, ¿sí? Porque uno, ¿qué tiende a hacer? Tiende a burlarse, a hacer chicanas, a hacer chistes, como a bajarle. Y no, en este caso la expresión es muy clara, ¿sí? Que lo deje solito porque está enojado. Entonces, si le voy a explicar, no lo va a entender. Entiende que lo reté, entiende que pasó algo, que hice algo o no le di algo y no le gustó, ¿sí? Pero después entiende razones. Entonces, esto también pasa con los adultos. El tema es que los adultos
no estamos, o por lo menos de 23, 25 para arriba, no estamos acostumbrados a gestionar estas emociones y decir, no, déjame solo 5 minutos, que respiro y vuelvo y retomo, ¿sí? Somos una generación, esta parte del sacrificio mal gestionado, somos una generación que pasa algo y a seguir, pasa algo y a seguir, pasa algo y a seguir. ¿Pero por qué? Porque en nuestra época fue así y se nos enseñó de esa manera. Porque antes no había otra cosa, o sea, si no salías a trabajar te morías de hambre, no podías pagar las cosas y capaz que estabas cargando, no sé, con algún fallecimiento importante, algún tema de salud, algo que realmente te estaba preocupando, alguna deuda grande que contraíste que pensaste que sí ibas a poder acarrear y se te está haciendo más larga de lo normal. Entonces, estas situaciones cotidianas no se nos ha enseñado a decir, no, pará, necesito 5 minutos, respirar, estar solo y después retomo, por ejemplo. Y esto pasa muchas veces que incluso se puede ver en los grupos internos de Crystal que hay muchos motivos por los cuales a veces estamos unas o las otras no, y es porque cada uno está en procesos, ¿sí? Y a veces van a ver que, por ejemplo, Happy hace videos solos, o Ale hace videos solas en Instagram y así, y van haciendo cada una su contenido, porque a veces no se nos da, por decirlo así, el mood, el estado emocional para estar las 4 juntas o las 3 juntas, o ni siquiera de a 2 a veces, ¿sí? Porque queremos expresar algo que va desde otro enfoque que no tiene nada que ver capaz con los videos que hacemos los miércoles y los viernes, pero lo expresamos igual, ¿sí? Esto que decía Ale de anótenlo, exprésenlo, sáquenlo, busquen, analicen, ¿sí? Cómo tiene que salir la situación, cómo tiene que ser la situación, para que puedan gestionar esto, porque al fin de cuentas, las emociones, ¿sí? Que es esta parte neptuniana, que es la parte que nos conecta también, pues está esta parte de Cáncer, pero sería más la parte de Neptuno, sería esta parte que nos conecta con el todo. Tengo que estar porque muchas veces me ha pasado, y esto me pasa con los videos. No, porque tengo que hacer el contenido, tengo que hacer esto, tengo que el otro, que mantener el canal, que esto, lo otro. Y hay veces que honestamente estoy en procesos tan fuertes internos que no tengo ganas. No es que tengo algo en contra de la gente o con las chicas, es algo interno que no me permite gestionar la emoción como para decir, bueno, estoy bien en el video y después sigo haciendo la emoción. A veces no se puede. Por eso nosotras tomamos estos periodos de pausas sagradas, por eso respetamos mucho el calendario, en este caso el calendario zodiacal, ¿sí? O el calendario lunar en algunos casos, para mantener este orden de poner límites sano, para poder seguir adelante, para poder hacer los videos bien, al fin de cuentas tener contenido bueno, ¿sí? Aparte de que hagamos algún video más liviano, cada una de su expresión. Entonces, entiendan que parar es importante, ¿sí? Poner límites sanos es importante. Y esto muchas veces también pasa, algo muy importante porque el dinero también es una preocupación, un sufrimiento para algunos. Pasa mucho con los terapeutas que empiezan, que no saben cómo retribuir su energía, ¿sí? Y a veces hacen servicios sin tener una retribución. ¿Y esto qué pasa? Vos cuando uno hace servicio, ¿sí? En general, sí, hay servicios que son gratuitos, sí, se hacen, porque para eso estamos en la Tierra, si no nos hubiéramos quedado arriba, siempre explico lo mismo. Pero desde el lado humano, de que tenemos que vivir acá, que tenemos un cuerpo de carne y hueso y demás, y que acá la energía es limitada hasta cierto punto, ¿sí? Es ilimitada, pero en el cuerpo humano es limitada, porque el cuerpo se cansa, porque tenemos que tener precisamente las emociones de nuestros hijos, de nuestra familia, del entorno, cómo nos afecta. Es esta parte que te digo de Neptuno. Está bien, estamos en Neptuno, pero tenemos que volver un momento, este momento Virgo, de decir, ¿y yo dónde estoy? ¿Y yo qué recibo a cambio? Y si bien todo esto es amor incondicional, se da incondicionalmente, se hace incondicionalmente, a veces las retribuciones, aunque sea voluntad, sí, porque hay gente que no le puede poner un valor, es como lo que vos consideres, y está bien, no, eso no sé, acá no estamos entrando en juicio de valores, sino en el sentido de, está bien, porque es un modo de que la energía se intercambie de alguna manera, ¿sí? Es me doy para todos, me expreso ante todos, voy para todos, pero también vuelvo a este Virgo, ¿sí? Porque 12 a 6, vuelvo a este Virgo que es personal, ¿sí? Y digo, bueno, pero también tengo esto, ¿sí? Entonces, capaz que
como digo yo, ese dinero no lo invertís en algo externo a lo que estás haciendo, sino para las sesiones, para estar bien, para poder comprarte, como le decía el otro día, precisamente esta Zoom, como le decía Zoom, para tener por lo menos para tomarte un té relajante, comprarte un té y poder relajarte después de una sesión pesada o dura y poder estar bien, ¿sí? Son estas cosas que hay gente que después te lo va a devolver en terapias, te lo va a devolver en otras cosas. Pero entienda que la energía se mueve de esta manera. Podemos estar maxificados para todos, extendidos, en un amor incondicional, pero increíble, ¿sí? Ayer también hablaba con un amigo y le decía, a veces no tengo más para dar, porque lo único que tengo es la fe, ¿sí? ¿Y qué pasa? Después me daba cuenta desde dónde digo, solo tengo la fe. No es un amor que no se explica, ¿sí? Pero ese amor que doy, esa fe que tengo, la tengo en mí y la tengo dentro de mí. Entonces también sé en qué momento decir, bueno, hasta acá. Hasta acá puedo hacer videos, hasta acá puedo hacerlos, por ejemplo, a veces hago los links de los videos antes, a veces los hago justo un ratito antes, un día antes, y no llego a repartirlos, pero porque entiendo el estado emocional en el que estoy, lo valido, lo acepto, lo integro, ¿sí? Lo sano hay que sanarlo, lo transmuto hay que cambiarlo, porque capaz que se mantiene en ese estado pesado, vamos a ponerlo así, o de enojo, de sufrimiento y demás. Pero sufrir es un estado emocional y es una actitud que nosotros decidimos tener. No estamos hablando de personas que realmente están en una situación, sí, porque acá hay muchos puntos. Vamos a ponerle en una situación social, ¿sí? De entorno que les insta a sufrir de cierta manera, ¿sí? Estamos hablando de algo externo que las condiciones extremas de vida y que les genera un sufrimiento. Sí, obviamente no estamos obviando esa parte, porque esa parte también es parte de la vida también. Hay una parte social, que sabemos que hay gente que la pasa mal, y hay que tratar de ayudar. A esa gente es la que hay que tratar de ayudar. Sin embargo, cuando realmente te pones a agradecer lo que tenés alrededor, porque el agradecimiento acá es algo tan importante, es una palabra tan simple, pero que nos hace ver esta unión con el todo y esta unión hacia nosotros mismos. Cuando vos agradeces cada cosa que tenés, en realidad te das cuenta que no te falta tanto. Porque mucha gente tiene para comer, por suerte, todavía. Mucha gente tiene un techo, mal o bien está. Mucha gente tiene para tomar agua, mal o bien está. Hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no tiene para comer. Hay mucha gente que no tiene un techo. Hay gente que no tiene un techo por elección propia. Aclaro. Porque no todos los que están en la calle es porque les pasa mal. Hay gente que elige irse de las casas porque prefieren estar en la calle que estar en la familia. Salieron de un sufrimiento a otro estado diferente. ¿Sí? Porque he hablado con muchos vagabundos, he hablado con indigentes, me he puesto a hablar, he escuchado a esa gente, y hay gente que elige eso, ¿sí? Por salud mental, por estado emocional, por lo que fuera, prefiere estar en la calle que estar en la casa. Entonces, entiendan que la percepción que uno tiene del sufrimiento, del sacrificio, no es la percepción real que tiene la persona o la situación que se está viviendo, ¿sí? Porque la persona, como te digo, hay gente que está en la calle porque lo decide. Hay gente que prefiere pasar eso porque lo decide, es una decisión. Pero en su estado emocional interno está bien, aunque se va de la realidad con otras cosas, capaz con alcohol o otras cosas. ¿Sí? Porque me he topado, tipo, obviamente, hablando con gente que está en la calle, te topas con todo tipo de personas. Entonces, entienda que cuando uno lo aprende desde el no juicio, sabe quién necesita una mano, porque te la va a pedir, sabe cuándo expresar que necesita eso. Por ejemplo, la gente que pasa pidiendo ropa o alguna comida o algo que te sobre. Esa gente no quiere pasar eso, ¿sí? Pero bueno, la situación lo lleva a resolver de una manera. Entonces, en vez de rendirse, en vez de estar penando, bueno, aunque sea piden comida, ¿sí? Aunque sea te piden una moneda, te piden que les compres algo en el supermercado. Porque tengo una chica, por ejemplo, que pide eso, que entres y le compres la leche a los chicos, no te piden ni para ella. Entonces, si puedo, si está, le compro. Entonces, son estas cosas que uno ve, ¿sí? Estamos en el todo, somos parte del todo, ¿sí? Pero sufrir es una opción. Acá suena mal, pero sufrir es una opción. Sufrir siempre fue una opción.
no es algo. Y hay sacrificios, ¿sí? Bien, la palabra sacrificios tiene las dos partes. Como explica, bueno, está en la descripción que espero voy a poner. La palabra de sacro, que viene de ser sagrado, ¿sí? Hay sacrificios, por ejemplo, entro al supermercado y le compro a esta chica, aunque yo capaz que no estoy, porque todos capaz que piensan uno, porque hace un video en YouTube y eso, que a veces estamos pasados y no es así. O sea, pongo de mi bolsillo y le compro a ella sus alimentos, ¿sí? ¿Es un sacrificio? Sí, porque estoy quitando a mi familia alimento para dárselo a otro. Pero a la vez es un acto sagrado porque lo estoy haciendo desinteresadamente porque esa criatura también tiene que comer. Entonces, pensándolo desde el punto de vista de madre, porque esto no me sale desde otro lado, porque soy mamá y yo pasé hambre y sé lo que es pasar hambre, entonces no quiero que ningún niño pase hambre, me nace, es imposible que no me nazca, yo intenté anular esto de todas maneras, no, pasé hambre, es una mierda, entonces sé lo que es pasar hambre y sé lo que es que una mamá tenga que ir a pedir comida, porque mi mamá lo hacía, entonces, porque no había nada, ¿sí? Aunque tenía un techo, porque uno dice, porque tenés una casa, a veces tener una casa es solo una fachada, es solo una estructura que te permite por lo menos, estar a resguardo de la lluvia o del frío, pero no te garantiza todo lo demás, ¿sí? En mi casa pasé muchas cosas, por más que vivir en una casa, faltaron muchas cosas, ¿sí? Había muchas cosas que a veces eran de adorno, por ejemplo. Entonces, tengan en cuenta que cuando uno pasa eso, hace esos sacrificios, pero lo hace desde el amor, desde la incondicionalidad. Y a veces tenemos esta intención, porque me ha pasado con una persona que estaba en la calle, de ayudar al otro que le compro comida y me miró mal porque es como, yo no necesito que me compres, vivo así porque quiero. Listo. Obviamente le di la comida porque a ver, un buñuelo no me iba a cambiar la vida, se lo dejé igual. Pero fíjense cómo fue mi percepción de quiero ayudar a todo el mundo y no todo el mundo quiere mi ayuda. Y está bien. Está perfectamente bien. O sea, no hay ni bueno ni malo acá. Está bien. Y yo no me tengo por qué sentir culpable o sentir mal por esa persona porque es una elección que eligió. Y la otra persona que, a ver, la circunstancia lo llevó a esto, ok, no eligió eso, pero está buscando el modo de salir. Entonces tampoco tengo que sentir ni pena, ni culpa, ni desdicha cuando esa persona de alguna manera igual está intentando salir adelante. Porque le estás invalidando también el esfuerzo por salir adelante o por querer vivir como quiere. O de hecho, muchas veces también sí, vamos como con el juicio de que como te da pena y esas cosas así. Y muchas veces tenemos que, yo encuentro que cuando uno ve personas en situaciones difíciles que, por ejemplo, no conscientemente quizás no quiso estar ahí, pero llegó ahí por a veces. Muchas veces como ponerse a pensar y analizar, obviamente ya de una parte mucho más como universal, de admirar a esa persona por lo que quiso venir a vivir acá, por la experiencia que escogió. Muchas veces gente que está en situaciones muy difíciles, o en la calle porque no quiso, algo le pasó en su vida, etcétera, hasta muertes, ¿cachai? Inesperadas. Como que a mí, en vez de, o sea, obviamente toma tiempo, pero como que ahora usualmente a mí me nace como primero ver esa parte. O sea, antes de caer como, ay, pobrecito, como que borrar eso es como admirar lo que ese ser vino a vivir. Quiso experimentar junto con los que tenga al lado o los que no tenga al lado. ¿Ya? Y de ahí, obviamente, si la persona obviamente te pide ayuda, te nace y todo, obviamente uno hace lo posible, de la manera que pueda, pero ver esa parte también, no quedarse como con lo que uno ve, sino que también abrirse, Neptuno también, para entender lo no aparente, todo lo que hay detrás, que son una infinitud de cosas, no solamente aquí, sino universales, bla, 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 etcétera, energía. También eso ayuda un montón a liberarse uno y liberar al otro también, de carga, de etiqueta innecesaria, de pensamientos quizás que nosotros como, porque literalmente cuando uno de repente sentimos esas cosas, es como que les vamos cargando la mochila a nosotros y a la otra persona también inconscientemente, energéticamente. Por eso siempre esto de que si uno está bien,
de ahí aquí sale la ayuda hacia afuera, porque uno va replicando eso, pero si es lo contrario, y puros pensamientos densos, y de pobrecita, de que hay que el sacrificio, de que está sufriendo, sin que la persona ni lo diga ni exprese nada, es como que le está tirando carga. Entonces, es como de a uno ver esa parte, la comprensión, Neptuno Virgo ahí, y ayudar de esa manera también. Quizás como dijo Jessy, personas que no van a querer tu ayuda, hay gente que quizás la va a despreciar, también, que también es válido, pues tendrá sus razones, y está bien comprender y desearle siempre lo mejor. Quizás no le puedas dar algo físico porque te lo va a negar o algo, pero sí le puedes mandar mucha luz, muchos buenos pensamientos, y eso también ayuda a la persona. No es necesario que sea algo físico. ¿Cachai? Sí. Y bueno, Neptuno también, como dicen de la energía, es la magia que no entendemos, que no comprendemos, la misteriosa, la magia que, de hecho ayer le revelé a mi hija que lo del viejo Pascuero, fue como bien, y al final terminamos hablando de que igual había una magia, de que igual había algo mágico que no entendíamos, y ella se quedó con eso de que, bueno, mamá, entonces quiere decir que tú te sabes el origen de todo. Y dije, no, ¿cuál es el origen de todo? ¿Quién creó todo esto? Y dije, no sé. Ah, entonces igual hay algo misterioso más allá, y ahí ella se tomó de eso y dijo, puede que exista el espíritu navideño, puede que exista de verdad ese espíritu que hace que nos unamos, que haya una magia. Entonces, finalmente ella lo comprendió de una manera tan rica que dije, sí, pues finalmente, hija, es todo mágico, que a veces no entendemos cómo pasan milagros, cómo suceden cosas que en una explicación lógica no está, y a veces las tratamos de explicar y de verbalizar y no nos sale. Entonces eso es Neptuno también, es darle ese movimiento de que hay explicaciones que no llegan, hay respuestas que no tenemos, y quedémonos ahí también un rato. No tenemos la respuesta, ¿ya? Porque a veces el obsesionarse con buscar la respuesta de por qué, para qué, no tenemos la respuesta ahora. Quedémonos ahí, quedémonos con lo que tenemos ahora y focalicémonos en algo distinto, ¿ya? Focalicémonos en nosotros, en cada uno de ustedes que está ahí mirando, escuchando este video, focalízate en ti, en qué estás sintiendo en estos momentos, en que te estás sufriendo por algo, te está incomodando algo, porque estás repitiendo este mismo patrón cada cierto tiempo. Por ejemplo, con las relaciones de pareja se ve mucho. Cada 3 meses, cada 2 meses siempre siento como una incomodidad con esta pareja. Oye, detente, ya empieza ya como a decir, ya no quiero repetir esto. Empieza tú a preguntarte, ¿quieres seguir con esto? ¿Quieres empezar con esto de ese sufrir? ¿Ya? ¿Qué me cela? ¿Qué me dijo esta palabra? ¿Qué no me siento amada? ¿Qué no me siento aquí? ¿Qué esto? Empieza tú a escucharte por qué, o sea, eso de por qué no me siento amada, por qué viene de ti, ¿ya? Por eso de las perspectivas. El otro no sabe lo que tú sientes internamente, aunque trates de explicárselo, no es adivino, ¿ya? Por más que sean la media naranja y sean el complemento, no, tampoco no entiende, porque también tiene su proceso. Entonces, por ende, hagan ese freno, vayan con su interior, focalícense en ustedes, en sus proyectos, en su semilla interna, en su información, para que puedan desde ahí, desde ese foco, porque acuérdense que donde está nuestra mente está en nuestro, o sea, estamos donde está nuestra mente. Entonces traten de focalizarse de que estar donde está su cuerpo, donde estás tú, donde está tu sentir, ¿ya? Para que así podamos como dejar de sufrir en vano, ¿ya? Dejar de sufrir en vano. Y con eso que yo les decía de dejar de sufrir en vano, podemos subir la energía y podemos entender muchas otras cosas más a nivel energético de red, de grupo. Vayan haciendo eso. Les voy a hacer un video después, por si acaso, en Instagram, de un ejercicio que hago yo como de silla vacía para los que cachan psicoterapia, para que puedan ustedes como entenderse y hablarse a ustedes mismos de una manera como bien psicológica, media loca. Por ejemplo, si tiene una dolencia en la espalda, o si les molesta algo, o dicen, pucha, mi mente, o yo soy tan así, y se empiezan a culpar, empiezan como a decirse cosas, a autocriticarse, a juzgarse,
para que también incluso hablen con ustedes mismos. Por ejemplo, yo tengo miedo, tengo temor a no ser suficiente para otros, que puede pasar mucho con los terapeutas, como decía Jess, de que a veces queremos seguir estudiando porque no nos sentimos capaces con lo que tenemos. Entonces, como queremos seguir, no me siento capaz ni suficiente como para esto, o no me siento capaz de ayudar al otro porque apenas me ayudo a mí misma, etcétera, como esas cosas como autocrítica. Entonces, uno puede hacer un ejercicio como para que uno pueda entenderse y llegar a información que no teníamos, que nosotros mismos nos damos. Eso lo voy a hacer no sé si hoy día, pero mañana se los prometo, ¿ya? Para que podamos hacer un ejercicio así. Bueno, y eso, la idea es como entender a Neptuno, darle desde el amor, ya Neptuno es amor, ese amor integral, que integra todo, lo dual, ya la sombra, la luz, ya todo ese amor. Cuando tú lo sientes, incluso puedes hasta escuchar una canción y esa canción como que te emana algo, busca en ti ese amor, anda haciendo ese ejercicio, anda haciendo esa educación a tu cuerpo y a tu mente, de que sientan sensaciones que les provoque como un amor inmenso. Y hay forma, a veces puede ser mirando una puesta de sol, o el amanecer, la aurora, o ver jugar a tu hijo. Busca esos momentos que son chiquititos, es como que sientes como una cosita rica en ti, como que te envuelve. Y eso trata de hacer el ejercicio de sentirla cada vez más, por más tiempo. Ya quizá unos segundos, un poquito más, hasta que ya vivencies esa energía, y esa energía incluso a veces hasta te hace llorar de emoción, ¿ya? Y cuando ya la empiezan a sentir, ya es un ejercicio porque te asusta esa energía que tú sientes, porque te sientes como muy entre vulnerable y fuerte, entre como que eres totalmente una integralidad dual en ti. Entonces, como que te provoca como un sustito, y ahí empiezas tú como a descubrir esa sensación de amor que es súper pura, que incluso hasta puedes imaginarte lo más negativo, y como estás en ese proceso de amor, porque yo lo he hecho, ya he hecho como ese ejercicio como de amor, y me imagino algo, guerras, cosas así, pero lo veo con una perspectiva de amor tan rica que digo, esta es lo que yo puedo hacer desde mi semilla para generar una amplitud para que eso vaya sanando, por así decirlo, una guerra que sane, una situación que sane, una enfermedad que sane, porque acuérdense que la enfermedad es un conjunto de síntomas listos para ser sanados, porque ya están evidentes, ya están listos para ser sanados, ya el cuerpo ya te los mostró. Entonces, es identificar por qué el caso de biodescodificación, de dónde, qué significa emocionalmente, y listo, ya, que es un proceso. Entonces, por eso vayan ustedes identificándose con el amor entre todos, vayan haciendo ese ejercicio de amor, de amor puro. No amor es una persona, no, un amor puro que nace de ti. Es súper como corporal, por así decirlo, entre corpóreo, mental, emocional, vívido, neptuniano. Entonces, por ende, vayan sintiéndolo para que así vayamos entre todos elevando esa frecuencia rica. De hecho, como ejercicio similar a ese que yo he hecho como para mandar amor a Gaia y todo eso, lo que yo ocupo, que es lo que más me sirve, imaginarme como gatitos bebés, o como mis gatitos, es como un amor tan grande, y como que de ahí obviamente cada uno tiene su forma, puede ser una persona que con más animales, o con árboles, con la naturaleza, cada uno tiene su digamos que su mecanismo, su herramienta. Y bueno, y también una cosa que me hicieron acordar, que se me había olvidado decirle, era que ojo con eso de cuando uno se da cuenta, está tanto en esto de entender los para qué, como la parte evolutiva, que está perfecto, pero está como que se va al tiro en eso y se olvida de validar o sea, lo valida, pero se va al tiro como al para qué, por ejemplo. En vez de tomarse unos 5 minutos al menos para vivir y sentir lo que está pasando. Que muchas veces eso sobre todo para los que no estamos nosotros, como que, me pasó esto, lo reconozco, para trabajarlo al tiro, y es como, pero a ver, bajemos como 2 cambios, porque tenemos que darnos ese tiempo para sentir, para vivir. Y a mí me ha pasado que es como que, me pasó esto, y al tiro el análisis, y que la meditación, que la comunicación, proceso, salto cuántico, y lo que sea. Y es como, no, a ver,
sintamos primero bien su minuto, su hora, su tarde, por ejemplo, y ya ahí después vamos a la parte de evolutiva, digamos, de trascendencia, etcétera. Pero no se olviden de eso, porque a veces es muy fácil de que vamos así como súper emocionados de que hoy el aprendizaje, pero nos olvidamos de vivir las situaciones, de sentarnos un ratito, de votar también. Así que ojo con eso. Ahí está. Sí, también, o sea, hay que tener en cuenta cuando tenemos procesos, y esto más que nada para los que ya están, o sea, esto aplica a todos, ¿sí? Porque todos tienen la misma capacidad, pero los que ya están avanzados, de volver siempre, como decimos, a la raíz, ¿sí? Esto de volver a Gaia, esto de volver a la Tierra. ¿Volver a la Tierra qué significa? Precisamente, Neptuno, volver a Virgo. ¿Qué significa? Sentarte y sentir. No por un tema de que tu capacidad, justo 11, justo no porque tu capacidad mental no sea capaz de resolver algún asunto, sino porque la parte de sentir es tan importante como la parte lógica, ¿sí? Más cuando ya estamos conectando cielo y tierra en nuestros cuerpos, ¿sí? Es importante gestionar las dos partes para que no se desbalanceen, porque automáticamente donde se desbalancean esas dos partes de modo interno, por ley de manifestación, y esto para los que ya están avanzados y lo entienden, por ley de manifestación y ley de la palabra, desajustamos el entorno. No es que el entorno se desajusta para jodernos a nosotros. Nosotros, que somos los que movemos la energía, somos los que desajustamos el entorno porque nosotros estamos en desbalance. ¿Sí? Mantener el equilibrio de la energía, la alineación, es sumamente importante en estos momentos de poder estar arriba, conectar, llegar al proceso, pero también pasarlo por el cuerpo. Es importante pasarlo por el cuerpo, porque así la piel, la carne, nuestras células, nuestros átomos generan, ¿cómo decirlo? Como que las pequeñas alertas, ¿sí? O los pequeños mecanismos de alerta, porque no son alertas así como graves, sino son pequeños mecanismos de alerta que nos van diciendo qué es lo que estamos procesando, viendo, sintiendo, percibiendo y demás. Y una vez que lo enraizamos a la Tierra, que nos conectamos a Gaia, sí, que a veces, generalmente si podemos hacerlo estando en la naturaleza, mejor, pero a veces es simplemente tomarte ese té como vos te gusta, o sea, sentarte 5 segundos, 5 minutos y decir, no, espera, lo voy a tomar tranquila, sin redes, sin celular, con musiquita de fondo, y eso también ayuda, ¿sí? Porque hay gente que obviamente vive en un departamento, no tengo tanta naturaleza, no importa, sentate 5 segundos, 5 minutos, trata de buscarte ese espacio, esa burbuja, y si no lo tenés, y si no lo tenés en casa, porque vive mucha gente en tu casa, siempre podés salir 5 minutos afuera, ¿sí? No importa la situación en la que estés, siempre podés 5 minutos salir, y si tu motricidad no se puede, bueno, ponete unos buenos auriculares y envolvete en la música. Son 5 minutos, no se va para el mundo, no se va a detener nada. Y sentí lo que estás percibiendo, ¿sí? Y esto también, aparte, ya que estamos con Neptuno y Virgo, que son precisamente el eje de lo que es el tercer ojo y la percepción y toda la pineal, toda la cosa, es entender también la otra parte, que es cuando percibís, ¿sí? Si cada uno quiere desarrollar diferentes dones, ya sea la audición, la visión, la voz sería la parte de canalización y demás, o ver a los guardianes y todas estas cosas, es necesario el sentir, porque el cuerpo tiene que entender, de algún modo, no importa que no lo entiendas de modo lógico y racional, de algún modo el cuerpo tiene las células suficientes para entender lo que está pasando, adaptarse, porque hay que darle este periodo de adaptación. Esto pasa lo mismo si no sé, te quebras un brazo o algo, tenés la rehabilitación. Bueno, el cuerpo, tengan en cuenta que estuvo durante miles y miles de años manipulado, entonces tiene que rehabilitarse a sentir todos estos procesos, porque no está acostumbrado a sentir, ¿sí? Se nos han anulado las emociones durante mucho, mucho tiempo. Entonces, obviamente nos va a dar este miedo que decía Ale, esta cosa de, uy, viene este sentimiento, esta percepción, y nos da como este miedo, pero también es necesario respirar un momento y sentirlo y bajarlo al cuerpo, que el cuerpo lo procese. Y una vez que lo procesa, volvemos a la mente, Virgo, Mercurio, volvemos a la mente y expandimos. Neptuno se abre, Piscis, ¿sí?
y te volvés a conectar con el todo. Es el toroide, la forma del toroide, esta famosa forma de toroide. Porque es el ejemplo que me acuerdo, ya que dice, ¿por qué el brazo roto? Pues me acuerdo de tu brazo roto y es el mejor ejemplo que hay. Entonces, la forma de toroide que siempre decimos que gestamos es esto, precisamente es el eje Piscis-Virgo, no es otra cosa, porque los otros signos son periféricos en este caso, ¿sí? Sino que el eje central, después sí se van moviendo a los diferentes signos porque entra la otra etapa, Aries-Libra, que es otra etapa, y así se va moviendo el eje, ¿sí? Pero recuerden que también estamos en algo más fuerte, y es el nodo, o sea, el nodo norte y nodo sur, Tauro y Escorpio. Si no aprendemos a gestionar agua y tierra dentro de nosotros, se nos va a hacer muy cuesta arriba lo que es procesos de despertar, procesos de ascensión, procesos de gestión emocional, si no querés ir a la parte espiritual, la simple gestión emocional de uno. Se hace cuesta arriba porque uno tiene que respirar. Yo estoy respirando porque estoy haciendo también aparte otro proceso aparte. Estoy como cargada, pero hay que volver al cuerpo y empezar a sentir esas emociones, ¿sí? No es que el cuerpo está, y esto lo repetimos en todos los videos, pero aplica, el cuerpo no está desconectado del espíritu, somos una sola cosa, ¿sí? Tu ser superior, el que sea que tengas, no me importa, con tu cuerpo humano, ¿sí? Está todo unido en un mismo eje, como están unidos los 12 signos del zodíaco, atravesados por el sol. Y punto. Sí. Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Que esta punta de gestión emocional es muy importante. Por eso explicamos sueños, consciente, inconsciente, subconsciente. Ahora explicamos las emociones desde muchas aristas, porque son 12 arquetipos, muchas aristas de gestión emocional, cómo se combinan. Esto de astroevolutiva, aparte, es algo que la idea es darles herramientas, ¿sí? Para que ustedes gestionen, que en algún momento ni siquiera dependan ni de mí, ni de Crystal, ni de Ale, ni de Javi, ni de Char, ni de nadie, ¿sí? Que no dependan de ninguno de nosotros y que ustedes sean capaces por ustedes mismos de gestionar sus emociones y por ende guiar a las próximas generaciones, ¿sí? Que las próximas generaciones ya vienen gestionadas. Como les digo, mi hijo de 4 años me dice, déjame solo o déjame solito porque estoy enojado. O sea, entiende en qué estado emocional está y yo no sé en qué día estoy parada. Entonces, entiendan la diferencia de generación, ¿sí? Ale, ¿ibas a decir algo? Sí, lo que pasa es que tú, por ejemplo, decías lo del eje, que tenemos el eje Piscis-Virgo, y también lo que, para ir redondeando, es saquen a su Marte y decidan esa voluntad, sin la necesidad, sino que esa voluntad que nace de tu Marte, que buscar a Marte en tu carta astral, decide dejar de sufrir, decide eso. ¿Qué tengo yo? O sea, tú busca en ti, ¿qué tengo yo para poder alinearme con ese, para aportar a ese dejar de sufrir, a ese dejar de lamentarme, dejar de, ¿ya? ¿Cómo pueden hacerlo? Y ahí ese decidir, pero con gana, con una fuerza, con una ímpetu, te va a dar la posibilidad de decir, ya, voy a conversar con mi jefe, voy a conversar con esta persona, voy a comunicarme y voy a decir que estoy molesta por esto, voy a decir que esto me superó, voy a decir que me siento lastimada por esto otro, o aquí o allá. Da una escucha también, tú dilo y también plantéate tú, yo también voy a escuchar al otro, ¿qué tiene el otro también para decirme? ¿Ya? No solo es como, ay, yo quiero decirte bla, 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 y no escuchar al otro, también el otro te puede decir algo y pueden después de eso llegar a un consenso, llegar a quizás a algún acuerdo o finalmente decidir ya no más y soltar. Y ahí también ese soltar te impide porque piensas que tú como que es la única persona que te va a entender o la única persona y como que te retienes y no. Recuerden, cuando ustedes se sienten así como me voy a quedar sola, voy a quedarme aquí, no voy a atender esto aquí, pasen esa varita y recuerden que hay una red enorme, por eso visualicen esa red, visualícense ustedes, es que es súper real, o sea, visualícense ustedes en una red enorme, todos sabemos que estamos estructurados en una red, hasta el planeta Tierra tiene una red que está formada con diferentes lacitos y todo. Entonces, nosotros también, a nivel familiar, amigos, amistad, con nuestras raíces, las plantas, yo estoy unido a una planta y a veces pasa, o unido con un animal, un gato, un perro, estamos en una red gigante, por ende, ya esa decisión de decir, no, me voy a quedar sola y por eso prefiero mejor seguir sufriendo, pero estando con esta persona, no, ¿cómo?
¿ya? Y ustedes cuando lo hacen con esa conciencia, que cuesta, porque es un proceso de transición que cuesta, pero una vez que salen, es como nacer, o sea, como el parto, que como el bebito como que quiere ya nacer y ¡guay! Llora, todo eso, y ya se dio cuenta y después dijo, ¡uy, está calientito! Ya le pusieron ropita, ya como que pasó ese proceso de transición, ese volver a nacer. Por eso estamos en un constante volver a nacer, ¿ya? Pero visualicen eso y denle nomás, porque ya comunicaron, ya gestionaron, ya hablaron y todo. Y hay una frase que quiero también yo decirlo ya como parte final, es lo que busco o espero del mundo o de otra persona, lo que busco o espero del mundo es lo que debo esperar encontrar en mí primero. Si yo quiero paz en el mundo, tengo que encontrar en mí la paz primero, ¿ya? Si yo quiero amor en el mundo, si yo quiero que deje la hambruna del mundo y todo eso, tengo que encontrarla en mí en forma equilibrada primero, ¿ya? Así que por eso que digo yo que primero está eso. Esto ya lo saqué del Yo Soy del Matías Estefano, que cuando escribe también se inspira mucho y dijo frases así, la uní y dije yo, wow, sí, pues tienes razones. Primero lo encuentro en mí, lo que yo busco en el mundo, pero es esperar encontrarlo en mí. O sea, lo que yo busco también en mi pareja, yo quiero que mi pareja me ame, ya quiero que mi pareja me ame. No, pues, o sea, encuentro el amor en mí primero y después yo exijo que el otro me ama. ¿Cómo voy a exigirle al otro si ni siquiera lo tengo yo hacia mí misma? ¿Ya? Por ahí partan. Eso para decirlo, para redondear. Está justo Rosana pregunta, ¿qué hacer? Esto lo explicamos un poquito antes. ¿Qué hacer cuando los niños se enojan y rompen los juguetes y tiran todo? Primero, el que tiene que estar en calma es uno. A veces no es fácil. Me ha pasado, no es sencillo, porque a veces la situación capaz que estás haciendo otras cosas y te desborda. Entonces, perdón. Entonces tenés que gestionarlo vos mismo. Pero siempre teniendo en cuenta algo. Uno es el adulto responsable, gestionado, ¿sí? Y centrado en el eje. El niño está aprendiendo y tratando de entender qué es lo que le pasa. Ahora, hay dos situaciones por las cuales se puede dar eso. Porque el enojo es real, lo cual no hay, como explicamos durante todo el video, el enojo es real, no hay que invalidar su emoción, ¿sí? Algo lo enojó, algo lo molesta, algo le está lastimando, algo no le gusta, ¿sí? Entonces, uno se lo valida, obviamente con el límite sano, esto que explicamos antes con Saturno, ¿sí? Los parámetros, el ponerle el parámetro al niño para que pueda explorar. El parámetro son las reglas que hay en casa. En casa, cuando uno se enoja, se encierra 5 minutos en la pieza, no tira los juguetes, no rompe las cosas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, no, salís 5 minutos al patio, obviamente que no haga frío, y te calmás, tomás aire, volvés y hablamos. El parámetro de Saturno, el límite en la casa, en la escuela, en el lugar. En mi caso, sí, mi hijito tiene luna en Aries. Va a tender a ser manipulador en algún punto. ¿Por qué? Para manipular las emociones que yo tengo y tratar de conseguir lo que quiere. Esa es la segunda etapa, cuando es en berrinche, cuando ya nos conoce las mañas, nos conoce los tiempos, sabe cuánto tardamos en cansarnos y nos ganan por cansancio, básicamente. ¿Sí? Porque son las 3 etapas. Cuando nos ganan por cansancio, primero tenemos que recordar que sí, somos humanos y nos cansamos. ¿Sí? Hay veces en los que queremos estar tranquilos, estar enfocados en nuestras cosas, estar en nuestras situaciones. Sin embargo, tenemos que entender que los niños primero hay que enfocarles la atención. Es decir, ¿por qué está haciendo esto? Cuando uno empieza a hacer preguntas de por qué hiciste esto, pero no por qué desde la Inquisición, perdón, era de etapa antigua, pero desde tratar de juzgar lo que está haciendo. No. Sino desde qué emoción sentiste al hacer esto. ¿Te sirve? Mira, rompiste tu juguete. ¿Sí? Este juguete después hay que tirarlo. Entonces, primero entienda que cuando un niño se enoja y rompe un juguete, pierde por 2. ¿Se enojó? Tiró el juguete, por lo tanto enojó a mamá o a papá o al que esté cuidándome, y encima pierde el juguete. Son 3 frustraciones en una. Pero el niño reacciona
¿sí? El niño ni siquiera reacciona, el niño acciona. Tengo una emoción, acciono. En consecuencia a esa emoción. Entonces, si vos como adulto no tenés después 5 minutos para sentarte y hablar de la emoción de esa criatura, ¿sí? La situación se va a volver a repetir como si fuera un GIF. Esto que decimos se lupea, se vuelve a repetir como un GIF. Lo mismo que explicaba Ale, se vuelve a repetir el patrón de conducta en la pareja. Esto pasa con madres e hijos, entre hermanos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no se toma el tiempo de sentarse y gestionar la emoción. Yo, por ejemplo, mi hijo cuando no quiere hablar de la escuela siempre digo, ¿qué hiciste en la escuela? Cosas. Entonces, ya sé que me va a responder cosas. Entonces, ¿qué hago? En vez de preguntarle cosas, cuando veo que hay un estado extraño, es un ¿qué cosas hiciste en la escuela? Ya le cambio la pregunta. Entonces ya lo estoy, de alguna manera, entre comillas, obligando. Si no me quiere hablar, no me responde. Me dice, después te cuento y nunca más me cuenta. Pero lo estoy tratando de obligar, de cierta manera, que me explique qué es la situación que está viviendo y por qué sale, por ejemplo, con la carita enojada, o por qué, por ejemplo, viene pintado con témpera, o qué hizo para llegar a tener témpera en la cara, y cosas por el estilo, ¿sí? La gestión emocional requiere comunicación asertiva, positiva. Positiva, no hippie. Positiva. Positiva es no invalido lo que sentís, pero tampoco te permito que se rompan las cosas, porque las reglas de la casa son estas. Ahí tenés a Saturno, ¿sí? Ahí tenés las reglas, el parámetro que le estás dando al niño. Recuerden que los niños son puramente agua. Mayormente las primeras etapas de su vida son agua. Por lo tanto, el agua hay que contenerla, ¿sí? O una plastilina. A mí me gusta pensar que son un slime, porque son flexibles. Entonces, son como un slime. Entonces, si vos no le pones un cubito, no va a tomar nunca forma de nada. O le pones un corazoncito, o la formita, el moldecito donde el slime se extiende, se pega a los bordecitos y sabe que hasta ahí llega, ¿sí? Pero el límite, primero, el límite lo tenés que tener vos interno. ¿Dónde están tus propios límites como mamá, como persona, como humana? En este caso te llamas Rosana, supongo. ¿Cuáles son los límites de Rosana? Primero, ¿hasta dónde permitís que te pasen por encima, te abusen de tu energía, de tu hospitalidad, de tu servicio, de vos misma, de tus emociones, etcétera, etcétera, etcétera? Y ahí vas a saber qué límites sanos, positivos y con comunicación asertiva vas a poder usar con el niño para poder entenderlo desde su punto de vista sin invalidar lo que estás sintiendo. Porque no hay nada peor que cuando estás chiquito que estás enojado y que te lo minimizan. A menos que sea por berrinche. Por berrinche podemos hacer bromas también en positivo, no invalidando el enojo, sino entendiendo estás, como le digo yo a mí, estás haciendo teatro, sos el rey del drama, porque es escorpiano, entonces tiende a desbordarse para todos lados. Y empieza a hacer teatros y se tira en el piso y hace cosas. Entonces me pongo a jugar con él. En vez de invalidarle el enojo, me pongo a seguirle el teatro. Porque así él se está expresando que está enojado y no sabe cómo gestionar, que no le estoy dando, por ejemplo, su golosina. Y sabe que no va a conseguir la golosina si me pongo a jugar con él, porque estoy poniéndome a su nivel y le estoy diciendo, no importa lo que hagas, la golosina va después de la comida, por ejemplo. Así que la gestión emocional en niños es un tema muy delicado, ¿sí? Porque el adulto tiende a minimizar al niño porque es chiquito. Y el niño tiene las mismas emociones que tiene un adulto. Entonces tengan en cuenta desde dónde sale ese enojo, por qué reaccionan como reaccionan, por qué accionan como reaccionan. Tengan en cuenta si ustedes se accionan de la misma manera cuando se enojan. A mí me pasó algo y no me daba cuenta hasta que lo vi en mi hijo. Yo cuando me frustro tiendo a golpearme la cabeza. No, no está bien. No estoy diciendo que esté bien. Es algo que estoy corrigiendo porque ya me di cuenta y lo estoy tratando. Pero en su momento tendía a golpearme la cabeza. Y digo, ¿por qué mi hijo se golpea la cabeza? Porque yo me golpeaba la cabeza. Es inconsciente. Está en uno. ¿Sí? Todo lo que hacen los niños es prácticamente una reproducción de nosotros mismos. Recuerden que los primeros 6 años los niños son clones nuestros. 7. Son clones nuestros. Son clones nuestros. Están hechos a imagen y semejanza de nosotros. Ahí viene imagen y semejanza de Dios. Es esto, ¿sí? Nuestros hijos son lo que nosotros no gestionamos. O lo que sí gestionamos, ¿sí? Entonces, desde ahí, eso es lo que te digo. Cuando uno trata con un niño, jamás invalide la emoción, gestiónenla, pero también sepa poner los límites sanos. Y eso empieza por casa. Y a veces por casa no es precisamente el entorno de casa,
sino que empieza por uno, ¿sí? Donde tenemos nosotros nuestros límites sanos. Bien, niñas, ¿algo más que quieran agregar a la pregunta? ¿Alguna cosita? ¿Detalle que haya quedado? Estamos listas. No. Tengo 2. Ok, entonces... Respuesta al clavo. Listo. Entonces, habiendo cerrado esto y habiendo respondido la pregunta de Rosana, gracias a todos por estar, los que se quedaron, los 9, 10 que estuvieron por ahí. Vos por ahí. Si me dice, los niños buscan un modelo a seguir. Es que en realidad cuando empiezan a vivir en la vida son nuevos. Necesitan un modelo para seguir porque Sí. no se pueden validar por sí mismos. Eso lo vamos a hablar en el Ay, congreso. Vamos a tener un congreso para padres, así que va a ser gratuito, Sí. donde vamos a estar todas participando exclusivamente para ustedes, donde vamos a entregar herramientas y digamos para que conozcan y sintonicen con algo que deseen. Así que para todos los papis y mamis Sí, y cuidadores. Tengan en cuenta que, repetimos, en octubre, ¿sí? Empieza un congreso para padres, ¿sí? Lo estamos gestionando. En lo posible voy a hablar con los diferentes expositores para ver si quieren que exponga los videos en Crystal, ¿sí? Para que estén también en el canal y cada una después en su canal va a exponer sus cosas. Tengan en cuenta que vamos a hacer todo un congreso para padres para poder ayudar a gestionar las emociones de los niños y a su vez gestionar nuestras emociones porque los niños, al fin de cuentas, A nosotros son el mismos. reflejo de lo que nosotros no Sí. gestionamos. Sí. Bien. Así que bueno, ahora sí. Congreso avisado. Después vamos a hacer bien los flyers, los layouts y todo lo demás. Para que estén en todas las redes, así que tengan en cuenta eso. Nos estamos viendo el viernes con frecuencia Camael, frecuencia Kemuel, Chamuel. Sábado, ¿no? Sábado, perdón. Me Es dijiste verdad. que era sábado. La costumbre es sábado. No, el viernes tengo algo que hacer, perdón. Tengo sábado a las 5:30 o las 5 más o menos. Estamos haciendo frecuencia Camael y frecuencia Kemuel, que son los regentes de Neptuno, ¿sí? En lo que es la parte angélica, precisamente. Así que, Gaby Pintos, ¿lo del congreso será virtual? Sí, va a ser virtual y va a estar expuesto de alguna manera. Sí, eso se está Por viendo, Zoom. pero la idea es que sea para todos y sea Por Zoom. abierto. Pero por Zoom, Por inscripción, porque igual es para que se forme un grupo y no se vayan las preguntas para otros lados. Sea como de tú a tú igual. Ahí está. Se va a formar un grupo. Ese grupo se va a hacer los videos, obviamente se van a hacer cerrados, pero después de que se salga, que esté armado todo, se van a exponer los videos. Así que Sí. tranquilos que va a estar todo virtual. Sí. Pero estén atentos porque vamos a repartir por redes, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos cerrando porque yo me tengo que ir. Sí. Gracias, Chao, niños. chao. Ay, cuídense. Gracias. Sí, cuídense. Bye, bye. A ver, perdón, tengo la